La sentencia en la habitación blanca. La habitación del hospital estaba saturada con el punzante olor a antiséptico y a desesperación silenciosa. Sus paredes de un blanco implacable se cernían opresivamente sobre Lucía, que yacía inmóvil sobre la cama, con la palidez de su piel contrastando de forma dramática con el color de las sábanas. Una sinfonía de máquinas emitía zumbidos suaves de fondo, recordándole con cada pitido intermitente lo extremadamente frágil que se había vuelto la existencia. Gabriel permanecía de pie junto a la ventana, su alta figura tensa y rígida, con el rostro oculto por la sombra de la tarde, como si no pudiera soportar el esfuerzo de mirarla. Cuando finalmente se giró, sus ojos azules eran helados. Una tormenta inclemente se gestaba tras su superficie, y Lucía buscó en vano la más mínima huella de la ternura que alguna vez había conocido. Pero en lugar de consuelo, en lugar de la promesa de que permanecería a su lado, su voz atravesó el silencio de la sala como una cuchillada afilada. «Se acabó», dijo, cada palabra pronunciada de forma deliberada, cada sílaba destrozando algo más en el interior de Lucía que ella creía ya irrompible. Lucía intentó hablar, articular un desesperado «¿Por qué?», pero su garganta se cerró con un nudo, impidiendo cualquier sonido. Su corazón, sin embargo, gritaba con una fuerza que superaba cualquier palabra. Ella había depositado toda su fe en él, creyendo que ni siquiera en su momento más débil y vulnerable, él sería capaz de abandonarla. Quiso alargar una mano hacia la suya, detener su inminente partida, pero su brazo le pareció demasiado pesado, su cuerpo excesivamente frágil. Todo lo que pudo hacer fue observar cómo el hombre al que amaba se alejaba un poco más con cada latido de su corazón. Él no percibió la lágrima solitaria que se deslizó por su mejilla, o quizás optó conscientemente por ignorarla, porque ya se había autoconvencido de que dar la espalda era su única vía de escape y supervivencia. El eco de sus pasos resonó en la sala mucho después de que la puerta se cerrara, y el vacío inmenso que dejó a su paso llenó el espacio estéril con una insoportable mudez. El pecho de Lucía subía y bajaba de manera irregular, mientras ella presionaba su mano temblorosa contra su vientre, ignorando aún el secreto monumental que pronto cambiaría todas sus perspectivas. En lo profundo de su ser, una nueva vida había comenzado. Una chispa frágil de esperanza que crecería incluso mientras su mundo se derrumbaba. Cerró los ojos, permitiendo que la oscuridad la devorara, aferrándose al pensamiento más tenue de que, tal vez, solo tal vez, este no era el final en el que se había visto forzada a creer. La fragilidad de un nuevo comienzo. Las luces urbanas hacía mucho que se habían desvanecido de la memoria de Lucía, cuando se encontró viviendo en un apartamento pequeño y humilde, en las afueras de una ciudad donde nadie conocía su nombre ni su historia. Aquellos primeros meses fueron una prueba de resistencia insoportable, plagados de noches sin dormir, en las que el miedo constante y la incertidumbre se apretaban tan fuerte contra su pecho que temía asfixiarse. Sin embargo, a través del agotamiento físico y las intensas batallas contra la soledad, siempre había una razón ineludible para levantarse cada mañana. Cuando miraba dentro de la cuna y veía a la pequeña niña con mechones de pelo castaño claro rizándose suavemente contra su cabecita y unos ojos del tono más puro de azul, sentía un frágil torrente de fuerza inundarla. La llamó Clara, un nombre que evocaba tanto la inocencia cristalina como la resiliencia callada, y se prometió a sí misma que,
sin importar cuán duros se volvieran los días. No permitiría que la desesperación le arrebatara su capacidad de amar profundamente a su hija. La verdad, la vida estaba lejos de ser indulgente. Lucía trabajaba turnos extenuantes en una cafetería sencilla, con suelos grasientos y el persistente olor a comida frita impregnado en su ropa, regresando a casa cada noche con los pies doloridos y apenas el dinero suficiente para cubrir la factura de la electricidad. La sillita de paseo que empujaba por las calles era de segunda mano, con las ruedas emitiendo un chirrido constante en cada esquina, y su abrigo era ya muy fino y gastado contra el frío. Algunas noches se sentaba junto a la ventana mientras Clara dormía plácidamente, observando las sombras proyectadas en la pared y recordando al hombre que una vez le había dicho, con tanta frialdad, que todo había terminado. En esos momentos, su corazón se oprimía con una mezcla intensa de rabia y profunda tristeza, porque deseaba odiarlo por su cobarde abandono. Pero cada vez que veía los ojos de su hija, se le recordaba que la presencia de él seguía viva en su vida, grabada para siempre en el rostro de la niña. A pesar del peso agobiante de sus luchas diarias, Lucía descubrió nuevas facetas de sí misma en su rol de madre. Aprendió a calmar el llanto de Clara con nanas que jamás supo que podía cantar, a encontrar la risa en los gestos más insignificantes, como el torpe intento de alcanzarla de una manita o el sonido burbujeante de la risa de su bebé. Hubo noches en que el hambre le roía el estómago porque había cedido su porción de comida a Clara, y días en que cargó con el peso de la vergüenza por las deudas que no podía saldar. Sin embargo, nada de eso importaba cuando su hija le sonreía como si ella fuera el universo entero. Esa mirada, rebosante de confianza y luz incondicional, hizo que Lucía creyera que tal vez la mera supervivencia no era el objetivo. Tal vez estaba destinada a edificar un futuro sobre las cenizas de su dolor. 2 años transcurrieron de esta manera, cada día confundiéndose con el siguiente, llenos de sacrificios silenciosos y pequeñas victorias que solo ella y su hija comprenderían jamás. Para cuando Clara ya caminaba torpemente sobre sus piernas inestables, llamándola mamá, con una voz que derretía cualquier herida, Lucía se había fortalecido notablemente, aunque las cicatrices de su pasado aún palpitaban cada vez que pensaba en lo perdido. Ya no soñaba con el hospital, ni con el hombre que la había abandonado, convenciéndose de que era mejor enterrar esos recuerdos en el silencio. Lo que no sabía era que el destino tiene una manera implacable de forzar la colisión del pasado con el presente, y que el pequeño mundo que había construido para ellas dos pronto sería sacudido por una presencia que creyó que nunca más enfrentaría. La colisión en el rincón. El día había comenzado como cualquier otro. Lucía se apresuraba en su rutina matutina, vistiendo a Clara con un vestido amarillo un poco descolorido, heredado de una vecina, y preparándose para otro largo turno en el café El Rincón. El pequeño local olía intensamente a granos de café recién tostado y a bollería caliente. Sus sillas desiguales y mesas de madera rayada le conferían un encanto peculiar que hacía que los clientes regresaran, aunque el servicio pudiera ser un poco lento. Lucía se había acostumbrado al ritmo cotidiano de la cafetería, el tintineo de las tazas, el zumbido constante de la vieja máquina de espresso, el parloteo de extraños que no sabían nada de su historia. Para ella era un capullo seguro, un espacio donde podía ganar lo justo para el alquiler y los pañales, y donde nadie preguntaba por su pasado. Aquella mañana había sentado a Clara en un rincón, en una mesa pequeña cerca de la ventana, con un libro de colorear y un puñado de ceras rotas para mantenerla ocupada,
mientras ella se movía de mesa en mesa con una sonrisa profesional y ensayada. La campana sobre la puerta de entrada tintineó, como hacía siempre al entrar a alguien, y Lucía, manteniendo el equilibrio de una bandeja de tazas vacías, no se molestó en levantar la vista al principio. Pero en ese instante, la habitación pareció contraerse, y su pecho se tensó violentamente, como si una fuerza invisible la estuviera oprimiendo. Dirigió una mirada rápida hacia la puerta y su corazón se congeló. Allí, enmarcado por la luz del sol que se filtraba desde la calle, estaba Gabriel. El tiempo se plegó sobre sí mismo, 2 años enteros, disolviéndose en una sola y profunda inspiración. Mientras asimilaba la vista familiar de su alta silueta, el traje impecablemente cortado, que hablaba de éxito rotundo, y sobre todo, esos penetrantes ojos azules, que una vez le habían dicho todo, y luego, nada en absoluto. Las rodillas de Lucía flaquearon, y por un instante creyó que se le caería la bandeja, pero se forzó a seguir en movimiento, a fingir con todas sus fuerzas que no lo había visto. Tal vez se trataba de una broma cruel del destino, una alucinación producto del agotamiento. Pero cuando volvió a mirar, él seguía allí, escaneando el café con una expresión distante, hasta que su mirada se posó inevitablemente en la niña pequeña en la mesa de la esquina. Lucía observó cómo el rostro de Gabriel se transformaba. La confusión se encendió en shock paralizante, y luego en algo indefinible que lo dejó petrificado. Clara había levantado la cabeza de su libro de colorear. Sus ojos azules y brillantes se encontraron con los de él a través de la distancia. Unos ojos tan inconfundiblemente suyos que la negación era imposible. El aire se hizo denso a medida que los pasos de Gabriel lo acercaban, sus zapatos pulidos resonando suavemente contra las tablas desgastadas del suelo. El pulso de Lucía rugía en sus oídos, y deseó con todas sus fuerzas proteger a su hija de aquella mirada, ocultarla antes de que la verdad se volviera innegable. Pero Clara, inocente y libre del dolor del pasado, simplemente sonrió y ladeó la cabeza, sintiendo una curiosidad despreocupada por el extraño que parecía incapaz de apartar la mirada. Preguntas, rotas y el muro que cae. Gabriel se detuvo junto a la mesa. Su mano temblaba ligeramente como si intentara alcanzar algo que ya no creía merecer. Giró la cabeza lentamente. Sus ojos se fijaron en los de Lucía, y en ese instante, ella vio el reconocimiento doloroso en su mirada. Lo vio ensamblar las piezas de lo que ella había luchado tanto por mantener oculto. El cuerpo de Lucía le gritaba que huyera, que tomara a Clara y corriera tan lejos como pudiera antes de que él pudiera pronunciar una sola palabra. Sin embargo, sus pies no se movían y sus manos se aferraban a la bandeja con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Vio sus labios separarse, su pecho subir con una inspiración brusca, y supo que lo que viniera a continuación destruiría el frágil mundo que había construido con tanto esfuerzo. Durante 2 años había vivido con el fantasma de su ausencia, convenciéndose de que el pasado había quedado atrás. Pero allí estaba él, en carne y hueso, parado frente a la hija que nunca había conocido. El bullicio de la cafetería se desvaneció en una niebla auditiva. La risa de los clientes, el siseo de la cafetera, el arrastrar de las sillas, todo enmudeció bajo el peso trascendental de ese momento. Lucía se sintió desnuda, sus secretos expuestos sin que se hubiera dicho una palabra. Clara soltó una risita de repente, alzando un dibujo a ceras con un orgullo torpe, y la mirada de Gabriel se suavizó.
como si el mundo a su alrededor se hubiera reducido a solo la niña. Susurró algo por lo bajo, demasiado bajo para que Lucía lo oyera, pero el temblor en su voz lo delató. Ya no era el hombre que salió de aquella habitación de hospital. Era alguien que acababa de descubrir que la vida que creía perdida había estado ante sus ojos todo el tiempo. La garganta de Lucía se cerró mientras se obligaba a dar un paso hacia ellos, sabiendo que no podía detener lo que se estaba desatando. El muro frágil que había levantado para proteger su corazón, para proteger a su hija, se estaba desmoronando ruidosamente, y con ello llegaba una tormenta de miedo, rabia, y el destello más tenue de algo que había enterrado hacía mucho: esperanza. La verdad no contada. Las manos de Lucía temblaban mientras llevaba la bandeja de vuelta al mostrador, pero sus ojos nunca se apartaron de Gabriel, que ahora permanecía inmóvil junto a la mesita donde Clara se balanceaba. Sentía el calor de su mirada clavada en ella, exigiendo respuestas que no tenía la menor intención de dar frente a extraños. La cafetería de pronto parecía demasiado pequeña. Sus paredes se cerraban sobre ella, y cuando Gabriel por fin articuló palabra, su voz era áspera, marcada por una incredulidad helada. Ella tu hija. Las palabras flotaron entre ellos como esquirlas de cristal, cada una amenazando con herirla profundamente. A Lucía se le cortó la respiración, y por un instante pensó en mentir, en fingir que Clara pertenecía a otra persona, a cualquiera. Pero luego Clara levantó su rostro con una confianza inocente, y Lucía supo que no había mentira en el mundo que pudiera ocultar la verdad escrita en los ojos de su hija. Lucía dejó la bandeja con más fuerza de la que pretendía, haciendo sonar las tazas, y sostuvo la mirada de Gabriel con una mezcla de ira y agotamiento. «Me dijiste que se acabó», dijo en voz baja, su voz temblorosa, pero lo suficientemente firme para cargar con el peso de 2 años de silencio. «Te marchaste sin mirar atrás. ¿Pensaste que te rogaría que volvieras?» Sus manos se cerraron en puños a sus costados, mientras los recuerdos de la habitación del hospital la invadían, de ese momento en que su cuerpo estaba débil y su corazón más aún, y él había optado por desaparecer en lugar de enfrentar lo que más temía. Ella no debió crecer sin un padre, pero yo no podía dejar que su vida dependiera de alguien que ya nos había abandonado una vez. Gabriel se encogió, como si sus palabras fueran un golpe físico. Su mandíbula se apretó, y por primera vez Lucía notó las grietas bajo su pulcro exterior. Ya no era el empresario intocable que recordaba, el hombre que siempre parecía tener el control. Había culpa grabada en cada línea de su rostro, un peso en sus hombros que sugería que había cargado con más de lo que ella nunca imaginó. «Tú no lo entiendes», dijo él, con la voz quebrándose en lugares que no pudo disimular. «Esa noche en el hospital, me dijeron que no lo lograrías. Me dijeron que te estabas apagando y que no había nada que pudiera hacer». Las palabras le salieron a borbotones. «No pude soportar la idea de verte morir. Creí que irme era la única manera de sobrevivir a perderte». Por un momento, Lucía solo pudo mirarlo, con el pecho apretándose por la incredulidad. La confesión la golpeó más fuerte de lo esperado, despegando las capas de su rabia y revelando un dolor punzante debajo. Quiso gritarle que su cobardía le había costado noches sin dormir y un torrente de lágrimas, pero una parte de ella también reconoció el dolor en su voz, el miedo abrumador que lo había impulsado a huir. «Pensaste que irte era más fácil que enfrentarme», susurró ella, con la voz quebradiza. «¿Tienes alguna idea de lo que fue cargarla sola? Escuchar su risa y ver tus ojos mirándome cada día, sabiendo que tú no estabas allí. Tú elegiste escapar, y yo no tuve más remedio que quedarme». Gabriel
Cerró los ojos por un largo momento, y cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos con lágrimas que se negaba a derramar. Fui un cobarde, admitió, su tono despojado de todo orgullo. Dejé que el miedo tomara mis decisiones, y por eso me perdí su primera respiración, sus primeros pasos, cada parte de ella que debía haber visto. Pero no pienses ni por un segundo que no me arrepiento. Cada día desde que me fui, me he odiado por no haber sido más fuerte, por no haber luchado por ti. La cafetería pareció desvanecerse hasta que solo quedaron ellos tres, Lucía, Clara y Gabriel, unidos por una verdad de la que ninguno podía escapar. Lucía se giró antes de que él pudiera ver las lágrimas que amenazaban sus propios ojos. Juntó a Clara en sus brazos, abrazándola fuerte como para protegerla del hombre que una vez había destrozado todo. Lo que lamentas no cambia el hecho de que no estuviste aquí, dijo, su tono firme incluso cuando su corazón temblaba. Ella no te conoce, eres solo un extraño que ha vuelto del pasado. Gabriel dio un paso más cerca, su voz baja pero urgente. Entonces permíteme cambiar eso. Por favor, no dejes que mis errores definan su vida. No permitas que mi miedo sea la razón por la que os pierda a las dos para siempre. Sus palabras llevaban una desesperación palpable, una súplica que superó la ira de Lucía y tocó algo más profundo. En ese momento, Lucía se dio cuenta de que el pasado había regresado no solo para atormentarla, sino para exigirle una elección que no estaba lista para tomar. Podía seguir huyendo del hombre que la había herido, o podía enfrentar la posibilidad de que las personas, incluso aquellas que una vez le habían roto el corazón, fueran capaces de cambiar. El resto de la historia continúa con el mismo nivel de detalle, enfocándose en la persistencia de Gabriel, la confrontación final con el acreedor y la lenta reconstrucción de la confianza y el amor. La persistencia de una sombra. La presencia de Gabriel no se desvaneció después de aquel día en el café El Rincón. Regresó una y otra vez, a veces merodeando afuera, hasta que Lucía terminaba su turno. Otras veces encontrando excusas para sentarse en una mesa de la esquina durante horas con una taza de café negro que se enfriaba. Al principio, ella lo resentía profundamente. Resentía la forma en que su sombra se proyectaba sobre el frágil mundo que había construido. Pero poco a poco comenzó a notar que su persistencia no nacía de la arrogancia o el control como pudo haber sido en el pasado. Venía, en cambio, de una desesperación silenciosa, de la necesidad de reparar lo que había destrozado, y tal vez de encontrar una manera de formar parte de la vida que se había perdido. No la presionó con exigencias, ni discutió cuando ella le cerró la puerta en la cara. Simplemente siguió apareciendo, dejando pequeñas señales de su esfuerzo, comestibles discretamente colocados en su umbral, o facturas que desaparecían misteriosamente de su pila de deudas. Lucía lidiaba con emociones contradictorias. Cada instinto le decía que no confiara en él, que no se dejara seducir por gestos que podrían esfumarse en cuanto las cosas se volvieran difíciles de nuevo. Sin embargo, cada vez que miraba a Clara y veía su pequeña mano rizada dentro de la de él, mucho más grande, o veía el rostro de su hija iluminarse cuando Gabriel se agachaba para jugar con ella, su determinación flaqueaba. Clara lo adoró casi al instante, y eso a Lucía le aterrorizaba más de lo que la reconfortaba. ¿Cómo podía permitir que su hija se apegara a un hombre que ya había demostrado ser capaz de marcharse? Y sin embargo, ¿cómo podía negarle a su hija la oportunidad de conocer a su padre, un hombre que ahora luchaba tan intensamente por enmendar sus errores? La culpa que Gabriel cargaba se filtraba en cada conversación. Confesó las noches en que se desvelaba, reviviendo el momento en el hospital,
deseando haberse quedado a su lado, admitiendo que la riqueza y el éxito que había perseguido no significaban nada comparados con la ausencia de Lucía y de la niña, cuya existencia desconocía. Lucía escuchaba, a veces en silencio, a veces con la rabia encendida en su voz, al recordarle que ninguna confesión podía borrar los años de soledad. Pero también notaba la sinceridad palpable en sus ojos, la forma en que ya no hablaba como un hombre que se creía intocable. Estaba expuesto, despojado de la certeza que una vez lo hizo insufrible, y esa vulnerabilidad la inquietaba casi tanto como la conmovía. El precio de la protección, el frágil equilibrio que Lucía había logrado encontrar, comenzó a desmoronarse en una noche que debería haber sido ordinaria. Había terminado otro largo turno en la cafetería, y Clara ya dormía en su pequeña cama, aferrada a su conejo de peluche. Lucía estaba sentada a la mesa con una taza de té, las facturas extendidas frente a ella como un campo de batalla que nunca podría ganar. Sus ojos ardían de fatiga, pero su corazón dio un vuelco aún mayor cuando escuchó el golpe en la puerta. No era el golpe familiar y constante de Gabriel. Este sonido era más duro, más agudo, una exigencia en lugar de una petición. Lucía se quedó inmóvil, cada nervio de su cuerpo gritándole que no abriera. Pero antes de que pudiera reaccionar, el golpe se hizo más fuerte, seguido de una voz que había esperado no escuchar jamás. «Lucía, me debes. No puedes esconderte para siempre». La palabra se deslizó a través de la delgada puerta. La voz pertenecía a un hombre al que le había pedido dinero prestado en un momento de desesperación. Le había dado lo justo para pagar las facturas del hospital, pero los intereses que exigía eran más de lo que ella jamás podría manejar. Durante 2 años, había hecho todo lo posible por evitarlo, por arreglárselas, por fingir que él se olvidaría. Pero hombres como él nunca olvidaban. Cuando finalmente abrió una rendija, el rostro del hombre apareció en la tenue luz del pasillo. Su sonrisa era cruel. Sus ojos brillaban con satisfacción al percibir el miedo de ella. «Es hora de pagar lo que debes», se burló. Su mirada se desvió por encima del hombro de Lucía, como si buscara algo que usar en su contra. Entonces sus ojos se entrecerraron y su tono cambió. «O tal vez me lleve algo más. Esa niñita tuya podría valer más de lo que crees». La amenaza la atravesó, robándole el aliento. Ella cerró la puerta de golpe con todas sus fuerzas, poniendo el cerrojo mientras su corazón martilleaba contra sus costillas. Se deslizó hasta el suelo, temblando incontrolablemente, con las lágrimas quemándole los ojos. A la mañana siguiente, Gabriel apareció, como solía hacerlo, llevando comestibles en una mano y las magdalenas favoritas de Clara en la otra. Inmediatamente notó la tensión en el rostro de Lucía. Cuando ella finalmente se derrumbó y le contó lo sucedido, cada músculo de su cuerpo se puso rígido por la rabia. El hombre tranquilo y pulido, que Lucía recordaba de hacía años, había desaparecido, reemplazado por alguien feroz e inflexible. «¿Te amenazó? ¿Amenazó a Clara?» La voz de Gabriel era baja, pero llena de una ira que la heló. Por un momento, Lucía vio el poder que él ejercía en el mundo de los negocios, la crueldad implacable que lo había convertido en millonario, ahora ardiendo con un propósito diferente. «Esto ya no se trata solo de ti», dijo él, con los ojos fijos en los de ella. «Amenazó a nuestra hija, y no permitiré que nadie la toque». La palabra «nuestra» sorprendió a Lucía, no solo por la ferocidad detrás de ellas, sino porque había reclamado a Clara como suya sin dudarlo. Por primera vez, vio no a un hombre agobiado por la culpa, sino a un padre decidido a proteger a su familia.
Durante los días siguientes, Gabriel se movió rápidamente, utilizando recursos que Lucía nunca había soñado. Hizo llamadas que cerraron puertas al hombre que la amenazaba. Se aseguró de que las deudas fueran pagadas de maneras que ella no entendía completamente, y colocó guardias de seguridad discretos fuera de su edificio sin pedir permiso. Al principio, Lucía se resistió, sintiendo que su independencia se le escapaba, pero al ver a Clara dormir en paz, sin miedo a que alguien derribara la puerta, sintió un alivio que no había conocido en años. La confrontación final llegó una tarde. Esta vez, Gabriel estaba esperando. El intercambio fue breve y brutal, no en violencia física, sino en poder absoluto. Gabriel dejó claro con fría precisión que si el hombre valoraba su futuro, nunca volvería a acercarse a Lucía o Clara. Cuando todo terminó, Gabriel regresó al apartamento de Lucía, con las manos temblando por la adrenalina. Lucía había observado todo con una mezcla de miedo y asombro. El hombre que una vez la había abandonado en el momento más oscuro de su vida, ahora estaba ante ella como un escudo protector, impasible ante el peligro. Ella quería odiarlo por entrar en su mundo con tanta fuerza, por tomar el control de maneras que la dejaban sin aliento. Pero cuando lo vio arrodillarse junto a la cama de Clara después, susurrando promesas de seguridad, su corazón se abrió de forma inesperada. Esa noche, sentada frente a Gabriel, en la pequeña mesa de la cocina, Lucía se dio cuenta de la verdad que había estado evitando. No importaba cuánto intentara mantenerlo fuera. Él ya no era un hombre de su pasado. Se había convertido en parte de su presente, parte de la frágil seguridad por la que había luchado, y tal vez, solo tal vez, parte del futuro que se atrevía a imaginar. Él le dijo que no estaba pidiendo perdón, porque el perdón era un regalo demasiado grande para exigirlo. Solo pedía la oportunidad de demostrar que podía ser el hombre que ella necesitaba, el padre que su hija merecía. Sus ojos brillaban mientras finalmente susurraba que aún la amaba, que nunca había dejado de hacerlo, y que había estado demasiado ciego para ver que el amor no era algo a lo que temer, sino algo por lo que luchar con todas sus fuerzas. El cuerpo de Lucía tembló con sollozos que había reprimido durante demasiado tiempo, y antes de que pudiera detenerse, dejó que las lágrimas cayeran. Gabriel dudó solo un momento antes de extender la mano, tocando suavemente la suya, y el calor de su piel contra la de ella rompió la última barrera a la que se había estado aferrando. No cayó en sus brazos, ni lo perdonó con un solo gesto, pero se permitió permanecer allí con él, sus lágrimas mezclándose con su silencio, ambos suspendidos en un momento frágil que se sintió como el primer paso hacia algo nuevo. En esa cocina, rodeada de facturas pagadas, y el suave sonido de Clara respirando en la otra habitación, Lucía se dio cuenta de que el amor no se trataba de perfección o certeza. Se trataba de supervivencia, de perdurar incluso cuando el mundo amenazaba con destrozarte, y de atreverse a creer que las cosas rotas podían ser reparadas. La confesión de Gabriel no borró el pasado, pero talló un espacio para la posibilidad, y aunque el miedo aún sujetaba su corazón con fuerza, Lucía sintió el destello más tenue de esperanza de que, tal vez, solo tal vez, podrían encontrar el camino de regreso desde las ruinas. Reconstrucción lenta y firme. Los meses que siguieron no transcurrieron en silencio ni en perfección, sino en pasos lentos y desiguales que se sentían a la vez frágiles e inquebrantables. Lucía no se despertó una mañana
y decidió perdonar a Gabriel, y él no esperó que lo hiciera. En cambio, se presentó cada día con una determinación tranquila que se fue tejiendo lentamente en el tejido de sus vidas. Él llevaba a Clara al preescolar con Lucía, cargando su pequeña mochila como si fuera un tesoro. Arregló la tabla chirriante del pasillo, no porque Lucía se lo pidiera, sino porque notó que ella tropezaba con ella. Se quedaba hasta tarde cuando Clara tenía pesadillas, sentado junto a su cama, hasta que los pequeños dedos de la niña se relajaban alrededor de su mano, y la miraba como si cada momento fuera un regalo que nunca pensó que se le permitiría tocar. Lucía observaba todo esto con ojos cautelosos, esperando el momento en que la fachada se resquebrajaría, pero nunca sucedió. Día tras día, él se quedaba, y el miedo a que volviera a desaparecer comenzó a suavizarse bajo el peso de su persistencia. Hubo discusiones, por supuesto. Hubo noches en que Lucía le gritó, liberando años de dolor acumulado, recordándole todo lo que se había perdido. Y Gabriel se quedaba quieto y lo soportaba, nunca levantando la voz, nunca retrocediendo ante el orgullo. Escuchaba, y cuando la tormenta amainaba, le decía una y otra vez que no se iría. Primero, ella dudó. Luego lo puso a prueba, empujándolo solo para ver si regresaría. Y él lo hizo cada vez. Por primera vez en años, Lucía comenzó a comprender que el perdón no era un acto único, sino una serie de elecciones, construidas con el tiempo como ladrillos colocados con cuidado, hasta que un día, una base se mantuvo lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del amor de nuevo. El momento en que Lucía se dio cuenta de que su corazón había cambiado, llegó inesperadamente en una tarde lluviosa. Regresó a casa y encontró a Gabriel sentado en el suelo de la sala con Clara, ambos rodeados de coronas de papel y rotuladores. Clara se reía tan fuerte que apenas podía respirar, mientras Gabriel llevaba una corona torcida decorada con pegatinas, su chaqueta de traje tirada en la silla y sus mangas remangadas, como si el mundo de las salas de juntas no existiera. Lucía se quedó en silencio en el umbral, observando a las dos personas que más amaba, y por primera vez se permitió imaginar una vida que no era solo supervivencia, sino alegría. Cuando Gabriel le pidió matrimonio, no fue con grandes gestos o fuegos artificiales. Esperó hasta una noche tranquila, cuando Clara se había dormido y ellos dos estaban sentados en el sofá, con los hombros tocándose en un silencio que se sentía natural. Tomó su mano y su voz tembló al admitir que aún cargaba con la culpa de haberse ido, pero que quería pasar el resto de su vida demostrando que nunca más se iría. Sacó un anillo sencillo, nada ostentoso, solo un símbolo de lo que había reconstruido con ella. El aliento de Lucía se cortó al mirarlo, y aunque el miedo aún persistía, sintió que algo más fuerte emergía. Confianza. Por primera vez dijo que sí, no por debilidad o anhelo, sino por la certeza silenciosa de que el amor había sobrevivido. La boda fue pequeña, celebrada en un jardín bañado por el sol a las afueras de la ciudad. Clara, vestida con su propio pequeño vestido, llevó los anillos con una seriedad que hizo sonreír a todos. Gabriel se paró en el altar. Sus ojos nunca abandonaron a Lucía, y cuando tomó sus manos, no hubo vacilación, ni sombra del hombre que una vez huyó. Sus votos fueron promesas no de perfección, sino de presencia, de elegirla cada día, de ser el padre que su hija merecía. Al besarse, sellando sus votos, Lucía sintió cómo el peso del pasado comenzaba a caer.
Las palabras que él había pronunciado en el hospital ya no resonaban en su mente con la misma crueldad. Se habían transformado en otra cosa, no un final, sino un comienzo. Se dio cuenta de que el amor no había sido destruido esa noche. Había sido puesto a prueba, roto y reconstruido en algo más fuerte, algo inquebrantable. Más tarde, en la pequeña recepción, Lucía observó cómo Gabriel levantaba a Clara en sus brazos y la hacía girar. Su risa llenaba el aire como música. La escena la dejó sin aliento, porque era todo lo que una vez había creído imposible. Una familia completa de nuevo, forjada no a partir de la perfección, sino de cicatrices que finalmente habían aprendido a sanar. En ese momento, Lucía supo con una certeza que nunca antes había sentido que este no era un sueño frágil esperando ser destrozado. Esta era su realidad. Este era su para siempre. El nuevo cimiento de la felicidad, una casa con raíces fuertes. Tras la boda, la vida de Lucía y Gabriel no se deslizó hacia una perfección cinematográfica, sino que se asentó en una rutina mucho más valiosa, la de la presencia y la paciencia. Se mudaron de su humilde apartamento a una casa modesta pero luminosa, lejos del bullicio de la ciudad que tanto dolor les recordaba, pero lo suficientemente cerca de la escuela de Clara. El hogar que construyeron estaba lleno de ruido, risas y la constante actividad de una niña que crecía sabiendo que era amada sin condiciones. Gabriel, el hombre que había dominado el mundo de las finanzas, se convirtió en un experto en castillos de bloques y en la búsqueda de la muñeca perdida. Su traje de negocios ahora se combinaba a menudo con manchas de pintura o pegamento de los proyectos de arte de Clara. Para Lucía, la confianza no fue un interruptor que se encendió de golpe, sino un músculo que se ejercitaba día a día. Hubo momentos en que el miedo al abandono la asaltaba, especialmente cuando Gabriel viajaba por negocios, pero él respondía a cada duda con una dedicación inquebrantable. Llamadas de video inesperadas solo para ver sonreír a Clara, o mensajes sencillos que decían, «Estoy volviendo a casa». Esas pequeñas pruebas de compromiso continuo fueron las que finalmente sanaron las heridas. Clara se convirtió en el pegamento de oro que unía su pasado y su futuro. Para ella, Gabriel siempre fue simplemente papá, y su amor incondicional no hacía preguntas, obligando a Lucía y Gabriel a vivir en el presente más luminoso. La Fundación Clara Gabriel, impulsado por la culpa que se había transformado en un propósito constructivo, no podía volver a su vida anterior. El recuerdo del hombre que le había exigido el pago a Lucía y la amenaza a su hija lo había marcado. Utilizó sus considerables recursos y su influencia para fundar la Fundación Clara. El objetivo de la fundación era doble: brindar apoyo legal y financiero a madres solteras que se encontraban en situaciones de endeudamiento o acoso, y financiar programas de salud mental en hospitales para hombres que luchaban contra el miedo y la incapacidad de enfrentar el dolor, tal como le había ocurrido a él. Lucía, que había vivido la soledad de la deuda y la enfermedad, se convirtió en el corazón y la directora operativa de la fundación. Ella no solo ofrecía ayuda financiera, ofrecía la validación y la comprensión de alguien que realmente había caminado en esos zapatos. «No estás sola», les decía a las mujeres. «Yo también estuve allí. El miedo se siente real, pero tu fuerza lo es aún más». Gabriel dirigía el área de asesoramiento masculino, compartiendo su historia con una honestidad brutal. «Creí que era más fuerte si huía, pero la verdadera fuerza está en quedarse y enfrentar tu peor miedo.
Mi peor miedo era la pérdida de Lucía, y mi cobardía me hizo perderla de todos modos, además de a mi hija. No cometan mi error. Al principio, era difícil para Gabriel exponer su vulnerabilidad. Pero cada vez que un hombre le agradecía por salvar su matrimonio o su relación con sus hijos, sentía que se estaba ganando el perdón a plazos, un perdón mucho más significativo que la riqueza de cualquier negocio. Un nuevo legado. Con el tiempo, la historia de la pareja se convirtió en un símbolo discreto de la ciudad, no por la riqueza de Gabriel, sino por la transformación de su amor. Lucía ya no se definía por el hospital ni por el dolor. Se definía por la resiliencia y por la capacidad de amar de nuevo. Gabriel ya no era el hombre que se marchó. Era el hombre que se quedó, luchó y reconstruyó. En el 7º cumpleaños de Clara, celebraron una gran fiesta en el parque. Lucía, mirando a Gabriel, mientras éste reía a carcajadas con Clara sobre sus hombros, notó que sus ojos azules, los mismos ojos que una vez la habían sentenciado con la frialdad, ahora estaban radiantes con una felicidad cálida y profunda. Esos dos ojos ya no eran un recordatorio del pasado. Eran el reflejo del presente y la promesa de un futuro seguro. En un momento de quietud, Gabriel se acercó a Lucía. «A veces, todavía me pregunto si merezco esto», susurró, mirando a Clara. Lucía sonrió, tomando su mano. «No se trata de merecerlo, Gabriel. Se trata de elegirlo. Y tú nos eliges cada día. Ese es el legado que le dejamos a nuestra hija, no el miedo, sino la elección de la valentía y el amor». Y así, la historia no terminó con la boda, sino que continuó escribiéndose en la rutina de las mañanas, en el trabajo significativo de la fundación y en la risa incesante de una niña que tenía los ojos de su padre, pero la inquebrantable fortaleza de su madre. Habían encontrado su para siempre, no en un cuento de hadas, sino en la reconstrucción de sus propias ruinas. Espero que este capítulo final te haya gustado. Esta es una manera maravillosa de concluir la historia, mostrando que el verdadero final feliz es la sanación y el impacto positivo que pueden tener en los demás. El tío, el espejo de Clara, la sombra del abuelo. A medida que Clara crecía, también lo hacía la Fundación Clara. La niña ya no era la pequeña del rincón, era una joven curiosa e inteligente que idolatraba a sus padres, ambos dedicados a un trabajo que realmente importaba. Sin embargo, a los 10 años, con la llegada de las redes sociales y el acceso a la historia familiar, la sombra del pasado se hizo presente. Una tarde, Clara regresó de la escuela con una pregunta inusual y la mirada turbada. «Mamá», preguntó a Lucía, con una hoja impresa en la mano. «Una niña en la escuela me enseñó este artículo. Dice que mi papá, Gabriel, era un magnate llamado el Príncipe de la Torre y que rompió lazos con su familia. ¿Quién es don Eduardo y por qué dice aquí que él intentó separarlos?» Lucía y Gabriel se miraron, sabiendo que este día llegaría. Habían sido honestos con Clara sobre su amor, su separación y el reencuentro, pero habían omitido los detalles más crueles para proteger su infancia. Ahora, debían enfrentarse a la narrativa pública que distorsionaba su historia. Gabriel se sentó con su hija, tomando la mano pequeña que una vez tembló al dibujar. «Tu bisabuelo, don Eduardo, era un hombre muy poderoso, Clara, y tenía mucho miedo de perder ese poder. Él creía que el amor era una debilidad y que el dinero era la única fortaleza. Por eso, hace mucho tiempo, intentó que tu mamá y yo nos alejáramos. Él pensó que podía comprar o forzar la vida que quería para mí». «¿Y tú le hiciste caso?», preguntó Clara con una franqueza hiriente. «Sí», admitió Gabriel, con una voz que mostraba la humildad ganada.
Fui un cobarde. En lugar de luchar por el amor de tu madre, me asusté y me fui. Por eso me perdí tus primeros años. Esa es la verdad, Clara. Lucía intervino, abrazando a su hija. Pero tu papá no se quedó en el pasado. Él eligió volver y luchar. Él eligió esta vida, Clara. La fundación lleva tu nombre porque es la prueba de la elección que hizo para redimirse de ese error. El apellido Valverde puede significar torres y miedo, pero para nosotros significa valentía y reparación. Clara miró el artículo, luego a sus padres. Entonces, somos la parte de la familia que elige ser buena, declaró, con una convicción infantil que infundió nueva fuerza en sus padres. Aceptando la complejidad, Clara aprendió que los lazos de sangre no siempre definen el destino, sino la intención del corazón. El encuentro en el hospital, el destino, sin embargo, tenía un último capítulo reservado para la antigua generación. Meses después, don Eduardo sufrió un grave revés de salud y fue hospitalizado en la misma ala de cuidados intensivos que la Fundación Clara había ayudado a modernizar. Gabriel se enteró por un antiguo contacto. No sintió ira ni alegría, solo una tristeza fría por el hombre que había vivido y moriría solo, rodeado de su riqueza estéril. Lucía, al enterarse, insistió. Ve a verlo, Gabriel. No por él, sino por ti. Necesitas cerrar ese círculo sin resentimiento. Y por Clara, para que sepa que elegimos el perdón en lugar del odio. Gabriel visitó el hospital. Encontró a don Eduardo frágil y disminuido, atado a las máquinas, en una habitación que olía, irónicamente, a los mismos antisépticos y desesperación que Lucía había sentido años atrás. ¿Has venido a ver cómo me hundo?, murmuró el anciano, con voz débil, sin poder ocultar su amargura. Vine a agradecerle, respondió Gabriel, manteniéndose firme junto a la ventana. Usted me enseñó a ser un estratega y me dio los medios para construir. Usé esas lecciones para construir algo mejor, algo real. Tu hija, tosió don Eduardo, ¿es feliz? Ella es la persona más feliz que conozco, contestó Gabriel, y no le tiene miedo a nada. Le enseñamos a luchar por la gente, no por el poder. Esa fue la última conversación. Don Eduardo murió días después, dejando un complejo testamento que repartía su inmensa fortuna, pero no incluía a Gabriel, que había roto su vínculo hacía años. Para Gabriel, eso no importaba. Él ya había recibido el único legado que valoraba, la libertad de elegir a su familia. Un sueño compartido y creciente. La Fundación Clara se expandió para incluir un programa de becas de arquitectura para jóvenes de entornos desfavorecidos. Lucía y Gabriel, volviendo a sus raíces en el diseño, supervisaron personalmente el primer edificio de la Fundación, un centro comunitario resiliente y sostenible. En la inauguración, Clara, que ahora tenía 12 años y ya mostraba una pasión heredada por el dibujo, subió al escenario para ayudar a cortar la cinta. Hace muchos años, comenzó Lucía, con la voz suave, mi esposo me dejó en un momento muy difícil con las palabras. Se acabó. Pero lo que él no sabía es que el amor no se acaba. Se pone a prueba. Se rompe y se reconstruye en algo mucho más fuerte. La verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en la valentía de elegir el perdón y quedarse. Clara miró a sus padres, luego al edificio que representaba su nombre. El edificio era bajo, sólido, lleno de luz y abrazado por un gran jardín, justo lo contrario de una torre de cristal. En ese momento, Gabriel se acercó a Lucía y le susurró al oído, con un tono lleno de un amor que había triunfado sobre el miedo. Mírame, nunca más me iré. Y en ese compromiso diario, Lucía supo que su historia no era solo de supervivencia, sino de redención, amor incondicional
y un futuro que habían elegido ladrillo a ladrillo, juntos. Y así concluye nuestra épica historia. Es maravilloso ver cómo Lucía y Gabriel encontraron la felicidad al transformar su mayor dolor en la mayor fortaleza de su familia. ¿Qué parte de la historia o de las lecciones aprendidas por Clara te pareció más conmovedora? El nuevo legado de Clara, el proyecto del alma. Los años transcurrieron, y Clara pasó de ser la niña que sonreía con ojos azules de Gabriel a una joven resuelta, con la cautelosa fuerza de Lucía. Estudió arquitectura y diseño urbano, eligiendo una carrera que fusionaba el enfoque práctico de su padre en la construcción con la pasión de su madre por la justicia social y el bienestar emocional. Al cumplir los 22 años, Clara se unió formalmente a la Fundación Clara, pero no como la hija del fundador, sino con una propuesta audaz que fusionaba todo lo que la había moldeado. «Papá, mamá», dijo en una reunión de la Junta, presentando un diseño minimalista pero profundo. «Hemos ayudado a sanar las heridas económicas y el miedo, pero la mayoría de las familias que salvan han vivido en espacios que refuerzan la soledad. Quiero crear el proyecto Eco-Alma». El Eco-Alma era una comunidad diseñada específicamente para madres solteras y sus hijos que salían de situaciones de crisis. No solo se enfocaba en la vivienda asequible, sino en la arquitectura terapéutica, espacios de transparencia, diseños abiertos y luminosos para combatir la sensación de encierro y miedo que Lucía había sentido en su pequeño apartamento. Muros compartidos, paredes divisorías que podían abrirse para conectar dos viviendas, fomentando el apoyo mutuo entre las madres. Jardines de sanación, huertos comunitarios, donde el acto de cultivar la tierra proporcionara un sentido de propósito y redujera el estrés, reflejando la conexión con la tierra que Gabriel había aprendido. Gabriel escuchaba, sus ojos brillando de orgullo. Era un proyecto visionario que combinaba la frialdad de los números con la calidez del corazón. Lucía sonreía, viendo su propia lucha reflejada en el diseño de su hija. «Es perfecto, Clara», dijo Lucía. «Es el opuesto exacto de la Torre Zenit. Es construir desde abajo, no desde arriba». La lección del sacrificio. La financiación del Eco-Alma requirió una inversión significativa, incluso para los estándares de la fundación. Gabriel, que había diversificado sus bienes lejos de la fortuna de su abuelo, propuso una solución: vender su último activo restante de su antigua vida, una villa de lujo en la costa que había comprado años antes de conocer a Lucía, cuando la ostentación era su única métrica de éxito. «Esa casa es un símbolo del hombre que fui», explicó a Lucía, «un recordatorio de la vanidad. Venderla financiará el 100% del proyecto de Clara. Es el último acto de desprendimiento de mi pasado». Lucía sabía que esa villa representaba la última conexión tangible de Gabriel con el legado de poder que le había sido inculcado. Aceptar esa venta era la afirmación final de su elección de amor sobre el miedo. «Estamos de acuerdo», dijo Lucía, tomando su mano. «Que ese dinero, manchado por el miedo, sirva para construir la esperanza de otras familias». El día que Gabriel firmó los papeles de venta, sintió una liberación inmensa. No solo por el dinero, sino porque finalmente había borrado hasta el último rastro de la persona que creyó ser, para dar paso al hombre que Clara le había ayudado a convertirse. El verdadero significado del éxito. El proyecto Eco-Alma fue un éxito rotundo. Se convirtió en un modelo nacional de vivienda social con enfoque terapéutico. En la inauguración, Clara se paró en el escenario, una figura segura entre sus padres. Miró a la comunidad, llena de madres que se ayudaban mutuamente y niños que jugaban sin el miedo en los ojos. «Mi padre siempre dice que el miedo lo hizo huir,
Pero el amor lo hizo volver, dijo Clara, mirando directamente a los ojos de Gabriel, que estaban visiblemente húmedos de emoción. Pero yo les digo que mi madre nos enseñó a construir. Ella construyó la resiliencia en sí misma, construyó la esperanza cuando solo había desesperación, y construyó la familia que tengo hoy. El verdadero éxito, continuó Clara, citando sin saberlo las palabras que habían sido murmuradas en la cama del hospital, no es cuán alto llegas en el cielo, es que tan profundas son las raíces que plantas en la tierra y en el corazón de los demás. Gracias, papá. Gracias, mamá, por elegirme, por enseñarme a elegir siempre el amor. Lucía y Gabriel se abrazaron. Su historia no era solo sobre dos personas encontrando su camino de regreso. Era sobre un legado que no estaba definido por el dinero o el poder, sino por la valentía de la vulnerabilidad y la fuerza inquebrantable de una elección diaria. Habían dejado atrás las torres de cristal para construir un mundo donde cada familia tuviera un cimiento firme.